A su nación, después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a su nación, después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para ver el sol, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia. Vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. En ese tiempo era la esposa de José, con Manasés y Efraín. Dios habló de los pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Cuando
era la esposa de José. Con Manasés y Efraín, Dios habló de los pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. Puso primero a Efraín y después a Manasés. Puso primero a Efraín y después a Manasés. Dios los bendiga, hermanos. Agradecidos a Dios por el privilegio que nos da hoy día de poder participar de este compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Vamos a leer una escritura en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 14. Saludos para todos los hermanos y amigos. Y que la palabra de Dios sea una gran ayuda para usted, para sus almas. Versículo 14, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que si no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Esto está citando Éxodo 19, Éxodo 20, en el Sinaí. Dice, no podían soportar lo que se les ordenaba,
Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bien, oramos un momento. Señor Jesús, es una gran oportunidad y un privilegio que nos das de poder venir ante ti y leer tu palabra. Señor, suplicándote que la guianza de tu Espíritu nos lleve, Señor, muy adentro en la verdad de tu palabra, para que la vida que contiene, Señor, tu palabra fluya a nuestros corazones y haya una gran bendición en este tiempo que nos permites invertir junto con nuestros hermanos, Señor. Una gran bendición para cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias y tener expectativas, Señor, de ser bendecidos grandemente por tu palabra. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Ahora estamos mirando este tema que hemos venido tocando acá del libro de Ruth, el entendimiento de la palabra de Dios. Hemos visto cómo es que el profeta nos decía, voy a recordarles otra vez, porque estamos buscando desenvolver ese punto. Es en el Dios no llama al hombre, mensaje, Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo, en ese mensaje. El párrafo 33 nos decía cómo es que, el párrafo 33, cómo es que uno tiene que depender del Espíritu Santo para que la Biblia sea entendida, porque está escrita en enigmas, ¿no? Y luego nos habla cómo es que Dios dijo no hagas imágenes y luego le dijo a Moisés a los querubines. Pero al final del párrafo dice, uno tiene que conocer a Dios y su naturaleza antes que uno pueda entender su palabra. El entendimiento de la palabra de Dios es un nivel glorioso, muy alto, muy sagrado. Entonces dice, antes que uno pueda entender su palabra, tiene que conocer a Dios y su naturaleza. Si no sabemos quién es el que está hablando, por qué lo habla, qué significa, ¿no? Dice, porque Él tiene la llave para esa palabra. Él mismo. Y Él es el único que la puede manejar y abrir. Así que Él es el que tiene que revelarla. ¿Sí? Entonces, como les decía, es fácil porque hemos estado con estos años haciendo difícil el trabajo de mover la gente hacia la palabra de Dios, a que ellos de una manera personal hagan protagonista la palabra de Dios, porque la mayoría de la gente ha estado acostumbrado a ir y que en la iglesia pues nada más el predicador le diga que abra la Biblia y que le va a citar algunos mensajes y punto. Pero gracias a Dios hemos visto ese despertar de hambre, de sed en el corazón de los creyentes hacia personalmente trabajar con la palabra de Dios. Ha sido un trabajo arduo, pero es glorioso que hoy podemos cosechar el fruto de ello si es que no nos detenemos, si es que no dejamos que la soberbia pueda invadirnos y pensar que porque ya leo, estudio, porque es algo glorioso, hermanos, eso no es cualquier cosa. No cualquiera estudia la palabra de Dios, no cualquiera lee, es una persona que ha llegado a un nivel especial, Dios lo ha movido arriba, alto, ¿sí? Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué la palabra de Dios viene a mí? ¿Por qué me lleva a ese compañerismo? Hay un objetivo, recuerde, la palabra de Dios en forma humana llegó a la gente, les dijo,
que les convenía la segunda fase. Les conviene, dijo, que yo me vaya para que venga dentro de ustedes el Consolador. Les convenía la segunda fase. Entonces el arca también allá, que era tipo de la palabra de Dios, fue lo que les llevó a Gilgal, donde ellos fueron circuncidados. ¿Sí? Entonces, el objetivo final es el Espíritu Santo, en realidad, para cada creyente, o el nuevo nacimiento, o adopción. Entonces, ¿cómo lograr llegar a ello? Ahora es fácil porque cada creyente está trabajando con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces le digo, nunca dejemos que se nos llene tal vez un poquito a veces la mente de que ya al saber algunas cosas, que eso es lo que va a hacer suceder las cosas. No, es que tenemos que entender por qué Dios nos permite conocer y trabajar con su palabra. Entonces, porque el entendimiento de ella, el propósito específico de ella, piénselo de qué se trata. El propósito específico era para revelar los enigmas. Yo puedo tomar el mensaje. Puedo tomar el mensaje y puedo tomar párrafos del mensaje. Y si alguien me preguntara qué enigma de la Biblia revela ese plan, esa cita, ¿sí?, del mensaje, ese párrafo del mensaje, qué enigma está revelando, ¿no? Por eso es importante que entendamos cuál es el propósito de Dios para este día. Y es ahí donde yo les decía cómo es que en los cuadros, en cada cuadro profético en la Biblia, usted va a darse cuenta que en realidad es el mismo enfoque, solo que en un solo cuadro Dios no lo colocó todo, esparció esa verdad en diferentes cuadros de la Biblia. En este caso el cuadro de Ruth pues contiene cosas muy tremendas, muy grandes, y es lo mismo que los demás. Y cuando vos le dice aquí cosas, son cosas muy sobrenaturales, son cosas en realidad que revelan lo que estaba en el corazón de Booz. ¿Para quién? Para Ruth. ¿Sí? En el corazón de Booz para Ruth, ¿qué había? Eso revela lo que hay en el corazón de Jesucristo para usted, ¿sí?, en esta hora. Para usted que está ya en el campo de Booz. Recuerde que esa voz de Booz vino a dar instrucción a Ruth ¿por qué? Porque ella ya estaba trabajando en el campo, ya se había encontrado con el principal segador. Solo que no entendía lo que realmente estaba pasando, no entendía de quién era, no tenía completo entendimiento. Pero cuando Booz se encuentra, Booz viene a darle instrucciones. Y esas instrucciones revelan la naturaleza de Jesucristo, revelan lo que Jesucristo es y lo que Él desea, y lo que Él pide a su novia es lo que Él es, lo que Él es. Recuerde, ella es el mismo calibre de Él, la misma especie. ¿Sí? Allá en Génesis, cuando la novia vino y fue presentada a Adán, Adán le empezó a examinar hasta que dijo, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Igual el novio aquí empezará a examinar a la novia. Tenemos la oportunidad, pero él va a examinarla. Y eso es lo que usted y yo debemos entender. Si usted va a los cuadros de Esther, es la misma cosa, ¿sí? Es la misma cosa, porque ya cuando pasas por el tiempo donde eres sacado de tus pueblos, de cada pueblo, eres llevado hacia palacio, entonces mucha gente puede decir, ya estoy en el palacio, ya estoy en el campo del rey, ¿sí? Ya tengo los servicios del rey, ya tengo la riqueza del rey. Pero recuerde, eso todavía no era el objetivo final. El objetivo final era que el rey ahora lo iba a evaluar a cada doncella. Es la misma, claro, ¿ya? Pero queremos aquí volver al libro de Ruth para que usted vea de lo que se trata esto. Cuando usted mire el cuadro, es fácil hoy mirar el cuadro y es tan maravilloso, tan glorioso. ¿Por qué? Porque ya sabemos de lo que se trata, ¿sí? Sabemos que esto terminó en matrimonio, en unidad perfecta. Pero ¿de qué se trata, sí, la unidad con Jesucristo? Simplemente, ¿sí?, de Jesucristo en usted. Eso es el Espíritu Santo, Cristo en su novia. ¿Qué es ser cristiano? Tener la vida de Cristo. Eso le hace a usted cristiano, tener la vida de Cristo, la cual es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo obtiene?
¿sí? Entonces, primero, pues tenemos que encontrarnos con su palabra, para que ella nos lave, nos limpie, nos saque todas las cosas, nos haga pasar un proceso, y a veces un proceso duro. A ellos, ahí el Mesías y gente judía que nunca habían tenido politeísmo y esa cosa, pero aún así el mismo Mesías duró más de 3 años, ¿sí? Bueno, nosotros pues, hemos durado un poco más. Pero agradecemos a Dios porque ha sido un trabajo de que Dios nos ha dado el privilegio de participar en ello, porque es un trabajo digno y glorioso, porque es un trabajo donde la gente ha sido motivada hacia ellos, tomar la palabra de Dios, ¿sí? Y a veces se ha presionado un poco y todo, ¿no? Pero llegamos a un momento y ahí en esa parte, pues hay presión, tal vez hay unos golpes, es como la fase que Dios le dijo a Jeremías, para yo poder traer escena a un huerto, obviamente voy a una montaña que está llena de bosque, de hierbas y de fieras y todo. Entonces, el proceso de limpieza va a ser duro y va a haber mucha bulla en el proceso de limpieza. Tal vez motosierra, tal vez caterpillas, grúas, ¿sí? Fuego. Va a haber mucha bulla en el proceso de limpieza. Pero una vez que ese proceso termina, ¿para qué es ese proceso de limpieza? Ese proceso de limpieza también es una inversión grande. Es un gasto. ¿Pero para qué es? Para una siembra. Pero cuando el proceso de limpieza se ha hecho, entonces, ¿qué sucede de ahí en adelante? De ahí en adelante, cuando va a venir la siembra, todo ya está más calmado ya. La bulla, todo termina, todo se aquieta, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque ahora la vida que Dios, que el agricultor, que el dueño quiere ver en esa tierra, va a empezar a ser colocada ahí, ¿sí? En esa tierra. Entonces, es el proceso que la palabra de Dios hace con nosotros. Entonces, cuando miramos esto, nos damos cuenta, es fácil mirar este cuadro porque el final de este cuadro nos muestra el matrimonio, ¿sí? Entonces, aquí está vos tipificando a Cristo, ¿sí? Si usted logra mirarlo de esta manera, no va a perderse el cuadro. Si usted logra mirar que es un cuadro actual para nosotros, que es vos, en realidad siendo el papel de Cristo, es Cristo, ¿sí? Tomando esa máscara de voz para hablarlo a usted, aunque pareciera que esa palabra fue hablada ya muchos miles de años atrás, pero en realidad para hablar a esta generación, en este día, en este tiempo, ¿sí? Porque es el tiempo donde Noemí ha regresado a su patria, tipo de Israel regresando a su patria. En ese tiempo aparece esta gentil. Y cuando vos viene a ella, vos empieza a darle instrucciones, ¿sí? Empieza a pedirle a ella, piénselo, no a otras, pero a ella. ¿Por qué le habla a ella? Porque él tiene intención de colocar su vida de él, colocarla en ella, ¿sí? Cristo quiere colocar la vida de él en usted, ¿sí? El Espíritu Santo, eso le hará a usted cristiano, eso le hace a usted cristiano. Muchos están ahí tan cerca, tal vez otros ya lo han logrado y otros están tal vez en el proceso, pero ¿qué se requiere? Se requiere que miremos el cuadro y entendamos cómo Dios nos invita a ser parte de este cuadro, a ser protagonistas de este cuadro. Fuera de eso, realmente es una estafa a nuestra propia fe y una pérdida del tiempo. Y es ahí donde tenemos que tener el respeto debido los unos para con los otros, para no hacernos perder el tiempo con énfasis que no sean correctos. ¿Por qué miramos estos cuadros? Porque el séptimo sello, los 7 sellos al ser abiertos nos apuntan a estos cuadros. ¿Sí? El profeta dice, ¿por qué Jesús vino y no habló del cuadro de Noé y de hacer un arca? Porque no apuntaba ninguna profecía del Mesías a ese cuadro. Entonces hay que saber qué profecías nos apuntan para nosotros, para este día, cómo el Espíritu Santo, a qué escrituras nos están apuntando, ¿no? Recuerde eso. Entonces, aquí es donde vos le dice, mira,
no vayas a espigar a otro campo. Ahora, eso es algo tan tremendo, es un tema grande ahí, que, bueno, si hay más adelante tiempo, desenvolveremos ese tema, que el otro campo, ¿cuál es el otro campo? Mostrando que hay otro campo, ¿ah? ¿Sí? Usted allá, cuando mira allá y lo mira como historia, dice, claro, ahí estaba el campo de voz. Recuerde, son misterios. Tiene que verlo como realmente Dios quiere que usted vea estos cuadros de la Biblia. Son misterios, ¿sí? Pero dice el profeta, en el mundo espiritual solo hay dos campos, ¿sí? Entonces dice, cuídate del otro campo, no vayas. ¿Qué está mostrando vos? Que me va a vigilar a mí. Si yo soy Ruth, él me está diciendo, mira ahora, tengo la intención de darte mi espíritu, de colocar mi vida en ti, de que seas cristiano, pero quiero que esto hagas, ¿sí? Quiero que esto hagas. Entonces empieza a darle la instrucción, no vayas a otro campo, y pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas. Entonces, ahora sí le dice, quédate en el campo, pero a la misma vez sigue a mis criadas. Sigue a mis criadas, mira bien dónde ellas van, ¿sí? Y síguelas, sigue mi gente. Ahora, ese es un gran reto y un gran desafío. Ella no sabe todavía completamente, ella no entiende, porque ni sabe quién es este personaje. Solo sabe, le va a decir que yo sé que te has portado bien con Noemí, pero no entiende quién es. Pero ¿qué le está pidiendo? Que se junte con su gente. Que se junte con su gente, que ande con ellos y que no se vaya a otro campo. Ahora, eso es tan poderoso porque Dios nos está mostrando que este trabajo no va a ser un trabajo egoísta, no va a ser un trabajo unilateral, sino es un trabajo de pueblo, de cuerpo. Por eso Pablo dijo que somos un cuerpo, ¿sí? Pero, ¿qué clase de cuerpo? ¿Qué clase de compañerismo? Un cuerpo que tiene que funcionar exactamente correcto. Un cuerpo, si dijo un miembro del cuerpo está dolido, todo el cuerpo le afecta, ¿sí? Entonces, mire estos detalles aquí. Obviamente Ruth, ¿sí?, era gentil, solamente que había oído lo que acabamos de leer nosotros en Hebreos 12. Había oído de Ruth, de Noemí. Había oído de Noemí lo glorioso que es ese pueblo, lo grande que es ese pueblo, lo privilegiado que es ese pueblo. Que Dios lo haya escogido, que Dios sea su Dios, que Dios tenga un plan con ellos. Entonces ella estaba impactada de ese pueblo, impresionada de ese pueblo, por lo que Dios había decidido. Seguro que cuando se encontró y los conoció un poco, tal vez se hubiese decepcionado, pero las acciones no eran más fuertes que la enseñanza que tenía, porque aún, dice, lo menospreciaron, lo insultaron y todo. Y es más, Ruth era una moabita que de Moab, decía, venía de Lot, venía, ¿sí? Moab. Entonces, todo ese historial malo, entonces seguro que hubo mucha burla de los israelitas, mucho insulto y menosprecio, pero el respeto a ellos, ¿sí? Y tal vez ella dijo, bueno, para evitar, ya me mantengo un poco por acá, aislada, al costado. No, vos le dices, júntate con ellos, ¿sí? Júntate con ellos. Ahora, al final, ¿cuál fue el logro? El capítulo siguiente. Dice el verso 11 del capítulo 3. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Observe, este es Jesucristo, ¿sí? Escondido y usando, como decía el profeta, cambiando de máscara, hablando de una manera que no parece que es actual. Por eso que solo la novia la captará. Por eso que son indispensables los 7 sellos. Solo los 7 sellos nos apuntan a este cuadro, a estos cuadros proféticos de la Biblia. Entonces le dice, vos, júntate con ellas, síguelas, no te salgas de mi campo. Entonces eran instrucciones de Booz, es lo que Booz le pide.
¿sí? Cómo vos quiere verlo? Ya has espigado, ya te has encontrado al principal segador, ya pues hallaste gracia conmigo, pero ahora tengo instrucciones para ti. ¿Por qué vos le das instrucciones? Porque, piénsenlo, vos tenía intenciones de casarse con ella. Eso revela las intenciones de Cristo. ¿Por qué Dios viene y le ha traído su palabra? Y le ha dado su palabra porque tiene intenciones de que usted sea esa novia sobrenatural, esa novia gloriosa que profetiza la Biblia en Apocalipsis 22, esa nueva Jerusalén. Pero, una vez que usted recibe el mensaje, como lo hizo ya Ruth, y estaba en el campo de Booz, y se había encontrado con el principal segador, aún ahí viene Booz y empieza a darle instrucciones nuevas, ¿ya? Piénselo. Ahora le dice, no te apartes de mi campo, sigue ahí y júntate con mi gente. Y fueron, dice, durante todo el tiempo de la siega, tal vez habrá sido un mes, 2 meses, no sé cuánto habrá durado. La cosa es que todos esos días y todos esos meses ella anduvo con la gente de Booz, ¿sí? Y luego al final tuvo un testimonio, le dice, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Sabe qué es lo que está buscando Jesucristo de nosotros? Que realmente salgamos de la unción a la cual el ser humano ha caído desde la caída. Desde que el hombre cayó a una unción donde siempre lo va a mirar a su prójimo abajo de él. Y siempre, para cualquier situación, va a estar señalando a su prójimo. Adán, ¿qué pasó contigo? Bueno, es que la mujer, ¿no? Siempre, esa es la condición en la que cayó. Entonces vos le dices, júntate con mis criadas. Y ella, piénsenlo, ¿qué testimonio logró? Si ella hubiese sido una persona que hubiese andado peleando con chismes, con iras, o buscando gente que esté de su lado, seguro que no había hallado ese testimonio. Seguro. Pero dice el profeta, ¿cómo es que ella tomó la decisión? Sabía ella a qué se metía, sabía lo que va a pasar, pero ella tomó su decisión. Si me insultan, si me menosprecian, si esto, lo otro, y simplemente ella tomó su decisión, no responder a nada negativo, porque son el pueblo de Dios. Entonces, eso era la misma actitud del Mesías. Usted mira aquí, decía, ¿qué no dices nada? Mira cómo te insultan, mira cómo te acusan, mira cómo te calumnian, mira cómo testifican contra ti. ¿No dices nada? Le decía Caifás, Anás. Pilato mismo, impresionados. ¿Por qué? Porque el ser humano en el mundo que ha caído es normal. Es normal que él siempre esté reaccionando a una actitud que sea contra él. Pero Dios está mostrando que para Él unirse a nosotros, para Él darnos el Espíritu Santo, la vida de Él colocarlo en nosotros, se requiere que nosotros tomemos la decisión de caminar más allá de una persona caída, en su condición caída, normal, común. Y es ahí donde vuelvo a leer Romanos Hebreos capítulo 12. Dice, el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Uno dice, sí, la paz siempre y cuando tengan paz conmigo, ¿no? Pero no. Piénselo. ¿Quién tenía paz con Ruth? ¿Sí? Ahora dice, mirad bien. Ahora, no había sido correcto que vos hubiese estado detrás ahí de cada
mujer, de cada familia, de cada... Cuidado, trátenlo bien a Ruth, había sido una almidonada, había sido una plantita híbrida, y eso no había sido una victoria. ¿Cuál fue la victoria? ¿Sí? Que logró un testimonio, todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Dios está mostrando que, a través de vos, está mostrando Jesús que Él quiere una gente que realmente sepa comportarse, sepa tener la actitud correcta con su pueblo, con su pueblo. Recuerde eso, con su pueblo. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos está mostrando. Por eso dice el versículo 17, porque ya sabéis que aún después dice, como Esaú, ¿no? Esaú pues se portó mal, menospreció la primogenitura y después dice, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado, ahora esto es importante. Ruth sabía que no se ha acercado, ¿sí?, a cualquier pueblo, a cualquier nación. No. Primero sabe que se ha acercado al mundo de ¿quién? Al mundo de Israel, al mundo de Jehová, al Dios de Israel. Sí, al mundo de ese pueblo glorioso. Luego ahora sabe más, finamente, esa verdad ya. Ahora sabe que el vos es el Redentor. Y ahora sabe que ese pueblo, piénselo, tal vez se sentía mal cuando lo menospreciaron y algo. Luego dijo, no, ese es el pueblo del Redentor. ¿Sí? Tal vez a los que lo habían tratado mal ahora los saludaba ella con amabilidad. Ella se gana ese respeto. ¿Por qué? Por el entendimiento a qué pueblo se ha acercado. Entonces aquí dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Ese era el Sinaí. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez te tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Y cuán terrible era lo que se veía? Que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Piénsenlo, dice, allá fue tremendo en el monte Sinaí. Pero dice, no os habéis acercado ni a ese monte, es más glorioso aquí. Pablo hablando dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús. O sea, te has acercado a un pueblo glorioso, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, de la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, ese está en el cuadro de la profecía, ¿sí? Y si usted logra entender que necesita, ¿sí?, operar esos cuadros, entonces va a darse cuenta que necesita la fe de Jesús, porque es ahí donde Jesús está mostrando que nosotros podamos ver a su pueblo como Él lo ve, podamos ver las cosas como Él lo ve. Y la manera en que vemos las cosas determina todo, ¿sí? Determina todo. Si yo pienso que me estoy moviendo al lado de gente infieles, y bueno, ¿no? Entonces pues tendré que prepararme para estar a golpes, ¿no? Pero dice el profeta, pues el caballo, como dice aquí la misma Biblia, voy a leerles. Dice aquí, en el versículo, Salmos 32, mire el versículo 8.
Aquí muestra las dos cosas, dice, te haré entender. Eso es lo que Dios hace. ¿Sí? El amor de Dios hace eso, trae entendimiento, enseñanza. ¿Sí? ¿Qué trajo allá en Génesis 2 a sus hijos? Entendimiento. ¿Sí? De lo que es el árbol de la vida y de lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que hace Dios siempre. Y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Entonces dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces yo no creo que nos hemos acercado un montón de mulos y caballos, hermano. Sí. Porque esa gente no le hubiese dado importancia a la palabra de Dios. Pero son gente que le ha dado importancia a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces el profeta dice, la novia, el creyente errado es tipificado como el mulo, dice, ¿no? El impío como el burro y así. Pero dice, la novia es como el caballo fino. ¿Sí? No necesitas castigar a ese caballo fino. ¿Sí? En cambio, los demás sí tienen que estar ahí con el látigo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra actitud revela qué pensamos de la gente, cómo vemos a la gente. Y en esta hora vos le dices, así, muy bien, te doy la oportunidad, esta es la oportunidad. ¿Sí? Ella no sabía completamente. Después ya se enteró que él tenía la opción de redimirlo. ¿Sí? Pero todavía Noemí no le había dicho nada, porque le había dicho, él tiene opción de redimirlos. Pero ahí lo dejó todo. Él es el que pudiera redimirnos, le dice, ¿no? Pero ella recibe estas instrucciones, ¿sí? Ahora, vos, tipificando a Cristo, es Cristo revelándonos su voluntad, ¿no? Revelándonos su plan para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? Que nosotros tomemos la decisión de qué manera vemos a la gente de Él. Por eso dice, toda la gente de mi pueblo ha logrado saber de ti esto. ¿Sí? Toda la gente de mi pueblo. ¿Por qué? Porque nuestra actitud es con respeto, nuestra actitud es con admiración, nuestra actitud es con gratitud, ¿sí? A lo que realmente tiene valor para nosotros. Pero lo que no vale, nuestra actitud revela eso. Nuestra actitud revela eso. Y si ella hubiese actuado, pues, que en su corazón hubiese tenido valor esa gente, su actitud hubiese sido diferente. Y el testimonio hubiese sido diferente. Pero vos estás mostrando qué es lo que debe quitarte el temor, qué es lo que debe darte seguridad. No temas, hija mía, que todo mi pueblo, toda la gente de mi pueblo, sabe que eres mujer virtuosa. Eso es algo poderoso, porque no cualquiera va a ver eso. Es la gente que anhela y desea recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Que considera que no está al lado de cualquier gente, está al lado de la gente de vos, ¿sí? Piénselo, está al lado de la gente que es un pueblo especial, congregación de primogénitos. O sea, como la Biblia lo describe, ¿no? Entonces, para Ruth, un privilegio estar en medio de esta gente. Oye, pero mira, te dan por acá, te avientan o algo. No hay problema. ¿Sí? No se siente mal. No se siente mal. Entonces, la siguiente cosa, le dice, no te salgas de mi campo y no te apartes de mis criadas. Síguelas donde ellas vayan. ¿Sí? Y al final logró ese testimonio. Entonces, Dios nos está apuntando a este cuadro de cómo es que nosotros debemos tomar una decisión. ¿Qué significa la gente para nosotros? ¿Por qué? Porque usted, para recibir el Espíritu Santo, ¿sí? la cual es la vida de Cristo, simplemente esa vida de Cristo tiene su manera de ver a la gente por los cuales él ha muerto. ¿Usted cree que Jesús murió por cualquiera persona que no vale? No.
Pero el diablo, desde que el hombre cayó, el diablo vino para que cada ser humano esté apuntando contra su prójimo. ¿Sí? Esa es la unción que termina en Armagedón. Cada ser humano apuntando contra su prójimo. Vamos a hacer un arma para, ¿sí?, defendernos del otro. Vamos a hacer otra arma para defendernos del de acá. Vamos a hacer otra arma para defendernos del de acá. Y cada uno hace sus armas para defenderse. Y al final la van a explotar. ¿Sí? ¿Por qué? Han corrido una carrera, levantando simplemente en su mente, en su corazón, en sus hechos, una actitud contra su prójimo. Ellos se reúnen, reuniones presidenciales, ¿sí?, de la ONU, pero siguen en sus programas armamentísticos, siguen en sus programas misilísticos, en sus programas de armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Ninguno tiene confianza en el otro. No tienen confianza el uno en el otro. ¿Pero de qué se trata esto? Se trata de confianza máxima, de confianza absoluta. Si Dios ha tenido confianza en usted, ¿qué me creo yo? ¿Sí? Para no confiar. ¿Sí? Tengo que creer que estoy alrededor de ese monte de Sión. Ahora, de que usted se porte bien o no, eso no es cosa mía. ¿Sí? No es cosa mía. ¿Por qué? Recuerde. Voy a leerles aquí lo que es, decía el profeta, el entendimiento de la palabra de Dios. Para nosotros poder acceder al entendimiento de la palabra de Dios, justamente, ¿sí?, se requiere conocer a Cristo. Y vos está revelando lo que Él es, lo que Él quiere. En otras palabras, está diciendo, esta gente que tú ves son mi gente. Yo les respeto. Yo les tengo confianza. Ahora Él dice, la que va a ser su novia, la que va a ser su esposa, ¿a dónde lo manda? Con la gente que Él tiene confianza. ¿Sí? Si usted es la novia, ¿sí?, ¿a dónde lo va a mandar? Mire, aquí en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo, el misterio de Dios revelado. Tenemos el párrafo 233. Mire lo que dice. Cristo en ustedes, observe eso, Cristo en ustedes, lo mismo que terminó siendo vos en Ruth, lo hace a Él, lo hace a Cristo el centro de la vida de la revelación. ¿Ven? La vida de Cristo en ustedes lo hace a Él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace la Biblia la completa revelación de Cristo. Ahora dice, Cristo en ustedes lo hace a ustedes, los hace a ustedes la completa revelación de toda la cosa. O sea, ¿por qué es importante que nosotros consideremos las instrucciones que está dando Jesucristo usando esta máscara, ¿no?, llamémosla así, de voz, usando esta forma? Porque de esa manera Él está revelando lo que Él es. A ver si yo me gusta lo que Él es. ¿Sí? ¿Qué es Él? Alguien
que le gusta tener confianza en su gente. Alguien que sabe que no ha creado pobres humanitos por ahí que no valen casi nada. Él tiene confianza en lo que ha hecho. Él tiene confianza que Él ha dejado para el tiempo del fin lo mejor. Si nosotros decimos estamos en el fin, ¿dónde está eso lo mejor? Ahí están con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay que saber alrededor de qué gente estamos. Y de acuerdo a eso será nuestra actitud. De acuerdo a eso será nuestra actitud. Entonces dice, ¿qué es el nuevo nacimiento? Estoy en el 34, 2.34. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Usted dirá, hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a usted. Sí. Por eso dice el profeta, no puedes tú tener el entendimiento de la palabra de Dios, excepto lo conozcas a Él, su naturaleza. Eso es su vida. Eso es su vida de Él, su ver de Él, su confianza de Él. Piénselo. Entonces, si yo empiezo a tomar esos cuadros de la Biblia y empiezo a verme en Ruth, entonces empiezo a mirar que si esta es la gente de vos, ¿sí? Él tiene confianza en ellos, ¿por qué yo no? ¿Cómo voy a unirme a Él y Él confía en algo y yo no? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo que mirar que estoy en medio de una clase de gente tan especial, ¿sí? Tan llenas del programa de Dios, que van a lograrlo. Solamente necesitan, ¿qué? Instrucción, entendimiento. Nada más. Por eso dice, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Entonces, ¿qué hace Dios? El amor de Dios para Ruth le está enseñando. ¿Qué le está enseñando? El camino. ¿Sí? Así como Dios vino a su hijo Adán allá y le enseñó el camino que debe andar y el que no debe andar. Viene el mismo que le enseñó en tipo, en sombra, ¿sí? El mismo que le enseñó a Adán viene y dice, Ruth, esto es lo que debes hacer y no te vais a ir a otro campo, esto es lo que no debes hacer. Y no dejes, vigila bien, que no te descuides. Mira bien a las criadas por donde van. Le está enseñando el camino. ¿Se da cuenta? Ahora mire el mismo que le enseñó a Adán allá en Génesis 2. Viene aquí a los discípulos y les enseña el camino. ¿Sí? Hacia Hechos 2. Hacia Hechos 2. Piénselo. ¿Qué le dice? El mundo sabrá que sois discípulos cuando tengáis amor los unos por los otros. Eso no es amor filio. Eso no es un amor filio, un amor mental que hoy es y mañana no. ¿Sí? Ese es el amor de Él, el amor divino. ¿Sí? Ese amor incondicional. Entonces, ¿qué cosa se requería para que ellos reciban la vida eterna o el Espíritu Santo? Leemos aquí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, o sea, todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Esa es la vida de Cristo viniendo. El mismo Cristo, la misma palabra, que les había sacado de toda denominación, que les había lavado, que les había limpiado de todas sus dogmas, todas sus doctrinas y cadenas de dogmas humanos. Ahora el mismo Cristo viene como un estruendo dentro de ellos, ¿sí? Pero para que venga dentro de ellos, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Que ellos estén unánimes y juntos. Piénselo, la misma cosa, yo te quiero junto, allá dice, pero en esa unanimidad tal que todo el pueblo, piénselo, una gentil, ¿qué hace vos con una gentil? El hombre más poderoso de Betlén hubiese sido, pues, ¿no? Una noticia
tremenda y todos los críticos y todo, ¿no? Pero, no, dijo, todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Sí? ¿Cómo es que es el Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotros, nos requiere a vernos a nosotros libres de la caída? Porque la caída trajo la discordia, el rencor, trajo los miedos, los temores, trajo las preocupaciones, las dudas. Por eso cuando usted se mueve en ese mundo, se está moviendo en el mundo de demonología, en el mundo del miedo, el temor y todo eso. Usted tiene que moverse en el mundo de la fe, el mundo de la certeza, el mundo de la seguridad, el mundo de la convicción, el mundo de la paz, el mundo del amor, de la confianza, del buen deseo para el hermano, ¿sí? Del respeto, de ver a los hermanos que no son cualquier cosa. Si ya no estamos con gente, piénselo, ¿sí? Porque a veces ha sido difícil para muchos hermanos. Compartía con alguien una vez, sí, hermano, pero si entonces no va a predicar así fuerte, entonces significa que la gente va a hacer lo que se le da la gana. No, le digo, yo no creo que la gente va a hacer lo que se le da la gana. He decidido elevar mi fe, he decidido, ¿sí?, que la gente no es cualquier cosa, no es gente que hará lo que se le da la gana, ¿sí? Y el que quiere hacerlo se irá, tiene el mundo entero a su disposición. Pero quiero creer, yo quiero elevarme, porque Ruth tuvo que ser elevada hacia ese nivel, de que no estamos con gente que hará lo que les dará la gana. Estamos con gente que está interesada realmente a ser agradecidos con Dios, que Dios les haya dado la oportunidad de tener su palabra, de lavarlo de dogmas, de lavarlo de cadenas religiosas, de tanta ignorancia en la que estaban, ¿sí?, de tanta doctrina errada, ¿sí?, y traicionarlo. No, yo quiero creer que estamos con gente que será agradecida a esa realidad, será agradecida a esa obra que se ha hecho, ¿sí? Será agradecida a ese resultado que ya tomó lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, porque si yo no cambio mi ver, ¿qué está evaluando vos, sí, allá? A ver cómo simplemente actúa Ruth con respecto a sus instrucciones. Y eso es presente para este día. Ahí nos apunta ahora el séptimo sello. Ahí nos apunta, ¿sí?, el misterio de redención, ¿sí? Yo iría pues también de repente a mirar otro lugar, ¿no? Pero si tengo que ir a donde me apunta para esa hora. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Queremos creer eso, queremos creer que estamos tratando con esa gente. Gente que agradecen que le dé la oportunidad, piénselo. En un tiempo, sobre todo como hoy, un tiempo donde el corazón es compungido de uno, y creo que de cada creyente es compungido al ver a los hermanos. De cierta manera, conversábamos con algunos hermanos. A veces yo tenía la oportunidad de visitar a los hermanos, aunque sea para saludarlos, hermanos realmente excelentes. Pero a veces no pasaba nomás por ahí. Pero este día que he tenido la oportunidad de saludarlo, dice, me he puesto a llorar. Cuando uno escucha eso, uno se da cuenta que está tomando lugar estas cosas. Está despertando esa actitud de Ruth en nuestros corazones para valorar al pueblo de Dios. Así que en estos días realmente que si Dios nos da un mañana, con toda seguridad la aprovecharemos mejor. Muchos hermanos me compartían, decían, algunos días he estado tan cerca y nunca le he prestado atención como debe ser la palabra de Dios. Pero Dios me da la oportunidad de tomar
mi lugar y vaya, voy a servir a Dios. Creo que estamos en esa hora especial donde la gracia de Dios puede despertar en nosotros esa actitud de Ruth, esa actitud de ver un pueblo realmente vencedor, de ver un pueblo que no son mulos, no necesitan látigo, no necesitan palo, que necesitan lo mismo que necesitaba el Hijo de Dios, Adán, que necesitaba enseñanza, que necesitaba esa iglesia apostólica, enseñanza, ¿sí? Que necesitaba Ruth, entendimiento, enseñanza, oír la instrucción de voz, que necesitaba Esther, enseñanza, ¿sí? No es una novia torturada, no es una novia obligada. Dios no puede colocar su espíritu en nosotros cuando somos obligados, cuando somos forzados, cuando se nos trae jalándonos del pelo, de los oídos. Dios no puede darnos el espíritu. No hay ningún tipo que hable eso, ningún tipo, ninguna profecía, ningún cuadro profético. Pero los cuadros proféticos son aquí, cuando uno voluntariamente, yo creo que nos estamos moviendo de esa manera, está tomando lugar ese despertar, ese respeto, ese aprecio, esa manera de ver gloriosa hacia la gente que Dios les confió su palabra. Nunca, jamás, deje de mirarse en el tipo, en el cuadro, para mirar el tipo de cómo Dios quiere vernos. No tomemos el mismo espíritu del mundo y andarnos cuidando del uno del otro. Hay un enemigo, cierto, le digo, cuidado con el otro camino. Ese enemigo es el propio yo, su propio razonamiento, sus propias ideas. Los demás, Señor, la gente, son su amigo, ¿sí? Pero el enemigo, por eso Jesús dice, de afuera nada te puede contaminar. Es lo de adentro, adentro está de nosotros, dentro de nosotros lo errado. Entonces, hay que lavarnos y trabajar y creer que no nos hemos acercado, Dios no nos ha hecho allegarnos a cualquier monte, pero nos ha hecho allegarnos al monte de Sión, a esa ciudad del Dios vivo, a esa nueva Jerusalén. Sí. Recuerde eso entonces, cuando miramos eso, nos damos cuenta aquí, cómo es que el nuevo nacimiento nos muestra eso, Cristo en nosotros, ¿sí? Pero para que eso ocurra, yo tengo que decidir, trabajar, mostrar que lo que vos dice, yo quiero hacerlo. Eso es lo que vos es, porque eso es lo que vino Jesús. Jesús se quedó con ellos, comía con ellos, vivía con ellos. Para los demás líderes, eran gente del vulgo, eran ignorantes, no tenían valor, no servía a esa gente. Pero para Jesús era la mejor clase de gente. Ellos mismos no creían lo que son. Jesús les dijo, ustedes ya no son de este mundo, ustedes irán por todas las naciones. Ellos no podían creer que puedan hacer tantas cosas, porque eran gente muy común, muy sencilla. Sí, pero Jesús ama a su gente. El párrafo 240 del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 240. Dice así, párrafo 240. El nuevo nacimiento es Cristo, es la revelación. Dios le ha revelado a usted este gran misterio. Es el nuevo nacimiento. ¿Sí? El nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué va a hacer ustedes cuando, mira, dice, ¿para qué ese nuevo nacimiento? Piénselo. ¿Qué van a hacer ustedes cuando junten a todo este grupo, en donde la revelación está perfectamente en armonía? Lo cual es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Pero dice que tienen que juntarse ese grupo donde la revelación
esté en armonía. Donde usted no está jalando ni para acá ni para allá, no, no, no. Todos jalando como vos lo ha dicho, eso es todo. Porque solo Él está correcto. Yo no estoy correcto. ¿Sí? Usted tampoco está correcto. Pero Dios nos ha dado lo correcto a ambos. Entonces, jalamos nuestra atención, pero con un objetivo, ¿sí? De avanzar hacia la realidad por la cual Dios nos encontró. No con el objetivo de que usted se atrase un poco y avance más. No, Señor. Entonces dice, el nuevo nacimiento. Ahora, si quieran, cuando este grupo se junten todo este grupo, en donde la revelación está perfectamente en armonía, y Dios expresándola por medio de su palabra, por medio de las mismas acciones, las mismas cosas que Él hizo, haciéndola manifiesta. La palabra, o si la iglesia supiera su posición. Piénselo, si la iglesia supiera su posición, o sea, si supiera que Dios quiere verlo junto, Dios quiere ver esa unidad. El profeta dice, si la iglesia supiera su posición, ¿sí? ¿Cuál posición? Dice que estén juntos, en una unidad, una armonía en la revelación de la palabra de Dios, en el entendimiento de ella. Si la iglesia supiera, dice, pero un día lo sabrá, y el rapto entonces sucederá cuando ella sepa lo que ella es. Nosotros no somos como Caín, no vamos a pelear a Abel, no somos como Balaán, no, piénselo, como Cristo, como Ruth, como Hechos 2, unánimes y juntos. Recuerde eso, ¿sí? Saber la posición a la que Dios nos ha llamado, la oportunidad que tenemos, ¿sí? Lavémonos de todo rencor, de todo odio, piénselo, ¿sí? La gente se vuelve insensible allá afuera porque le enseñan, ¿sí? Que uno es víctima, ¿no? Voy a leerles rápidamente. Aquí en el mensaje, eventos modernos son aclarados por profecía. Eventos modernos son aclarados por profecía. El párrafo 310. El párrafo 310. Dice así. Ahora escuchen. Esta noche, rindan todo lo que tienen, todo lo que ustedes tengan necesidad. Yo creo, con un verdadero corazón rendido, si ustedes solo se ponen de pie y levantan sus manos a Dios, digan, amado Dios, aquí estoy. Recíbeme, Señor. Yo no trataré más de usar mi ropa, no trataré más de usar mi propia mente, mi propia interpretación. Tu palabra dice que debo ser santo. Mire, dice esto. Yo debo nacer de nuevo. Yo debo nacer de nuevo. Yo debo ser lleno con tu espíritu. Y después, yo debo nacer de nuevo. Yo debo ser lleno con el Espíritu Santo. Y después, que soy lleno con el Espíritu Santo, después el Espíritu me guiará toda la verdad. Voy a leerlo de nuevo, ¿sí? La parte final de los que estaba leyendo. Tu palabra dice que debo ser santo, yo debo nacer de nuevo. Yo debo ser lleno con el Espíritu. Y después, el Espíritu me guiará a toda la verdad.
¿Se da cuenta? Por eso le digo, nuestro trabajo con la palabra de Dios es glorioso. Y lo hacemos a más allá de nuestra fuerza. Y ahí es como nos encuentra vos y nos ve trabajando de la mañana hasta la tarde. Y cuando Él ve ese pueblo que está trabajando, solo a ellos les va a llegar el mensaje: júntate con mis criadas y no te salgas de mi campo. ¿Sí? Por eso dice, solo a ellos. Por eso cuando vemos gente que trabaja con la palabra de Dios, ¿sí?, vemos que ellos tienen la opción, ¿sí?, de ir hacia el bautismo del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo venga a nosotros, se requiere que nosotros entendamos, ¿sí?, ¿para qué es? Para conocer la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo cuando venga les guiará toda la verdad. El entendimiento de la palabra de Dios, de acuerdo a como Dios lo escribió y a como Dios quiere que usted y yo lo veamos, ¿sí?, hermanos, está arriba, en la cúspide, muy alto, tan escondido, tan secreto, que está después de que yo he sido, dice el profeta, nacido de nuevo, he sido lleno con el Espíritu Santo, después me guiará Él a toda la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Por eso le digo, ¿y qué se requiere? Miramos entonces otra vez en el cuadro de voz, cómo es que Jesús viene y da la instrucción. ¿Qué es lo que requiere de Ruth? ¿Cómo lo quiere ver moverse a ella? ¿Para qué? Para que termine ella en matrimonio. Ella termine en redención. Es el mismo plan para nosotros. ¿Sí? Es el mismo plan para nosotros. Y nosotros tenemos que salir de nuestro ver, de nuestro pensar, hacia el de Él. ¿Cómo lo ve Dios a la gente a los cuales Él les ha confiado su palabra? ¿Cómo lo ve? ¿Sí? Y mirarlos con ese respeto. Mirarlos que son capaces. Y tal vez son más capaces que yo. Ya yo lo estoy colocando muy abajo muchas veces, ¿no? Entonces, es ahí donde uno pierde la oportunidad de una real vida cristiana. Cuando no trabaja para que dentro de él tome lugar la vida de Cristo. Ahora escuche esto. La vida de Jesucristo, Él no la va a imponer. Él no la va a imponer. Él no la va a obligar. Él simplemente la está proponiendo. Porque un matrimonio obligado no es justo, no es correcto, no habría felicidad. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo simplemente es para sellarlo a usted hasta el día de su redención. Pase lo que pase de ahí. Y no hay forma de que vaya a perecer. ¿Sí? Pero Dios no puede imponer eso. Nosotros entonces tenemos que mostrarle a Dios que lo que Él es, nosotros nos gusta, lo creemos y lo queremos operar. Entonces, para eso es una decisión de operar la fe de Jesús. Porque la fe de Jesús, ¿sí?, puede darle credibilidad a la palabra de Dios. Por eso recuerde, cada personaje en la Biblia, ya sea Jesús o Pablo, Pedro, cuando ellos ya están en la esfera del Espíritu Santo, ellos pueden apuntar a la Biblia, a los cuadros de la Biblia, y pueden saber qué cuadros de la Biblia se están desenvolviendo en su día. ¿Sí? Pueden saber qué cuadros de la Biblia se están desenvolviendo en su día. Antes que no tengan el Espíritu Santo, ellos se creen capaces de ellos hacer la obra de Dios. ¿Sí? Yo voy a leerles dos cosas aquí. En Hechos capítulo 1, para que usted mire las características. Dice, profeta, todavía no tienen el Espíritu Santo, están trabajando en ello, pero ahí es donde quieren ellos examinar qué escritura deben cumplir. ¿Qué escritura deben cumplir? Y entonces ellos, como han visto a Judas, que ha muerto, dice el versículo 15, Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos
y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y se añadieron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Observe, Pedro dice: hermanos, algo ha pasado aquí. Está escrito en el Salmo que sea desierta la habitación de este que traicionó a Jesús, pero otro tome su oficio. Y si es que otro tiene que tomar su oficio. Ellos todavía no tienen el Espíritu Santo. Y cuando uno no tiene el Espíritu Santo, se acerca a la palabra de Dios, ¿sí? Y, piénselo, cree que puede interpretarla correctamente, que puede aplicarla como debe ser. Entonces dice el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces dice, es necesario que alguien lo reemplace, pero tiene que ser de los que han estado con nosotros, desde que Jesús fue bautizado por Juan, desde ese tiempo hasta que se fue. Tiene que ser uno de ellos. O sea, ellos le ponen al Señor una regla. Eso no está escrito. Apuntan la escritura y luego la aplican en otro lado. ¿Sí? Y luego escogieron, y todavía han escogido a dos. Y luego dice el verso 24, y orando dijeron, Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos no han escogido los dos y luego muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Se da cuenta? Porque no tenían el Espíritu Santo. Ellos toman la palabra de Dios y lo interpretan y creen que ellos pueden darle cumplimiento. Ellos piensan que pueden darle cumplimiento. Por eso mucha gente que se acerca a la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, entonces piensan, no, yo soy la novia, bueno, y esto, y empiezan a autoanimarse, a automotivarse, y autoinyectarse fe, sin fundamento. Pero hoy, dijo el profeta, usted tiene que mirar el tipo en la Biblia, tiene que mirar el cuadro profético, la parábola en la Biblia, ¿sí? Tiene que ver qué escritura se está cumpliendo, ¿sí? Pero mire, cuando ya recibieron el Espíritu Santo, y ya ahí en el capítulo 2, y le dicen a la gente se reúne y piensan, estos están borrachos, dice, el verso 13. Nosotros burlándose, Hechos 2:13, decían, están llenos de mosto, están borrachos. Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio esto y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros lo suponéis, pues esta es la hora tercia del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros, ahora sí, sí. Una vez que viene el Espíritu Santo, por eso dice el entendimiento. ¿Tenían entendimiento antes del Espíritu Santo? Sí. El problema es que ellos no tenían la capacidad de colocar bien la escritura. Siempre la andaban dilocando para allá y para acá. Siempre. ¿Sí? Siempre. Pero una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo, ahora sí. ¿Qué pasa? ¿No? Esto es lo que está escrito en el profeta. En Joel 2, dice esto. Este es el cumplimiento de eso. Ellos ven profecía cumpliéndose, manifestándose. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, a eso somos llamados a mirar, la profecía de Dios manifestándose en esta hora. Sobre todo en esta hora que realmente debe hacernos sensibles a la hora de nuestros hermanos, todos nuestros hermanos que
estamos siempre orando en cada país y agradecidos por su compañerismo, agradecidos por todo su apoyo de estos años, muy agradecidos, y suplicamos que Dios recompense todo su esfuerzo, su sacrificio. Y también anhelando que mientras el pueblo de Dios esté aquí, pues haya afuera tiempo de refrigerio. Sí. Entonces, céntrese en eso, capte la atención de la profecía de la palabra de Dios. La vida de Jesucristo, el Espíritu Santo, no puede venir a usted forzándola, obligándola, pero tampoco va a venir a usted para compartir dos naturalezas. No, Él solamente viene, la vida de Cristo viene para imponer su naturaleza. Pero nunca la va a imponer si usted no está de acuerdo. Por eso que tuvo que haber un tiempo donde Ruth opere lo que dice vos, le muestre. Por eso vos al final le dijo, tu postrera obra lo has hecho mejor que la primera. ¿Sí? Recuerde eso. Entonces, hermanos, espero que estas escrituras le ayude a meditar. Y si mañana, con la ayuda de Dios, podamos animarnos un poco más en la escritura y que la palabra de Dios realmente le dé hambre y sed por la liberación de su alma y de su unidad con el Espíritu de Dios, con Jesucristo. Dios lo bendiga. Vamos a dar gracias, Señor. Amado Jesús, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es tan todopoderosa, tan infinita. Seguro que tú dijiste, es más que el cielo y la tierra, más segura. Y es un misterio, porque parece tal vez un simple libro, un simple contenido, pero son verdades poderosas que nos conviene prestar la atención en el enfoque, Señor, en el que tú realmente quieres que le prestemos atención, y para ello necesitamos saber, necesitamos aprender, porque tantos años caminaron contigo, tú, el mismo Mesías, y aún Pedro le pega fuera de foco allá, fuera del blanco, tan cerca a que tú te has ido, y tan cerca también a recibir el Espíritu Santo. Eso es para mostrarnos, Señor, que debe ser nuestro anhelo. Con razón dijo el profeta, debo recibir el Espíritu Santo y entonces entenderé la Escritura. Entonces el Espíritu Santo me guiará a toda la verdad. Que eso sea nuestro anhelo, Padre Celestial. Y no es difícil, solo es una decisión. Porque no es difícil porque tú quieres hacerlo. No es difícil porque es tu plan. No es difícil porque has pagado el precio para ello. Pero que podamos entender que debe manifestarse en nosotros, Padre Celestial, para que puedas tú aceptar nuestro corazón. Como dijo David, si fuera sacrificios, si fuera holocaustos y todo tipo de cosas, yo lo daría. Pero tú aceptas un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado. Es lo que tú no despreciarás. Que eso haya en nuestro corazón, Señor. Que eso tú hayas en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tus hijos en cualquier parte de la tierra donde estén. Padre Celestial, guárdalos con tu palabra. Oh, Padre, a ello lo encomendamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación.
después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para ver el sol, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser
después a Manassés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Con Manasés y Efraín Dios habló de los pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después